Dos minuticos. Vamos a dar 2 minuticos más para darle tiempo a sus compañeros que se puedan unir a la clase, ¿vale? Muchas gracias por la puntualidad. Bueno, ya dando el tiempo prudente de llegada, quiero que me escriban en el chat en esos 2 minutos de espera que dimos. Di compartir mi pantalla. ¿La están viendo? Si la están viendo, para poder presentar y ya empezar la clase. Les agradezco si me responden con un dedito. Listo, muchas gracias. Entonces, porque el tiempo es oro, empecemos. Ya hemos avanzado todo esto. Todo esto ya lo hemos visto. Y ahora vamos allá a cortar un poco más el embudo del conocimiento y ya vamos a ponernos en materia para ver el objetivo de los sistemas, de cada uno de los sistemas que traemos a colación o que nos vamos a certificar como auditores, porque ese es el objetivo de todos los que están acá, certificarse como auditores internos en estos tres sistemas, en el de la ISO 9001, 14001 y 45001. Entonces ya vamos a ver su objetivo, qué nos demanda su objetivo frente a las normas ISO. Vamos a ver las guías complementarias o la familia de cada una de ellas para que veamos cuál campo de acción requirió esa amplitud de conocimiento. Cabe aclarar que muchas de esas normas guías que se generaron en su momento eh, eh, están sujetas a actualización, pero es importante que las conozcamos porque en algunas verificaciones de información dentro de las organizaciones donde podemos establecer estos ejercicios de auditoría pueden servirnos para verificar temas que necesitamos ampliar en estas especialidades, en estas guías que complementan las normas certificables, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver los objetivos, vamos a ver la familia, vamos a ver los tres sistemas de calidad, los tres sistemas de gestión, el de calidad, el de seguridad y salud en el trabajo y el de gestión ambiental, y vamos a ver si alcanzamos a ver el anexo SL, que para mí es importantísimo explicárselos en la transición para que vean cuál es el concepto de él y cómo se estructuró para poder establecer esa estructura de valor de alto nivel que nos simplificó la vida a nosotros los auditores, ¿vale? Entonces vamos a por ello. Recuerden ustedes bien que veníamos ya viendo los elementos principales que tienen, o los elementos o componentes principales que tienen las normas ISO. En sus conceptos vimos los procesos, vimos las directrices, vimos varios conceptos que se extendió la explicación para que ustedes ya, desde su ubicación como auditores, interpreten qué necesidades generan las empresas para poder establecer los debes y requisitos de lo que piden estas especialidades en las normas ISO. Entonces vamos a seguir mirando, pero ya más precisamente, los principios de los sistemas de gestión ya basados en el sistema de gestión de cada uno de ellos en la especialidad de estas tres normas, ¿vale? Entonces, vamos a leer y como siempre hacemos con la misma dinámica y la misma metodología y damos una claridad de lo que se está expresando. Esta información viene recopilada de las normas, pero lo que yo trato de esbozar en mis argumentaciones es la explicación e interpretación de la misma para que a ustedes les quede un poco más amplio el conocimiento, ¿vale? Entonces, empecemos. El sistema de gestión, vamos a mirar anticipadamente cuál es el concepto de sistema de gestión que predomina dentro de las normas ISO. Asimilar el concepto de sistemas de gestión es primordial para comprender el papel que juegan las normas de calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo dentro del mundo empresarial. Todas las normas plantean como requisito el establecimiento de un sistema de gestión en el ámbito que les corresponde. Uno de los requisitos y debe
que se nombra en el numeral 1 al 3 de estas tres normas es implementar o organizar un sistema de gestión y adicionalmente a ello el objetivo de cada sistema es encaminar a un sistema de gestión, encaminar todos los elementos, toda la fuerza laboral a implementar un sistema de gestión. Recuerden bien, ya que hemos hablado de estos dos conceptos, tanto qué es un sistema y qué es un sistema de gestión, que es el conjunto de actividades en una organización enfocadas a un mismo fin, derivados de la construcción de información documentada que establece los lineamientos, procesos y objetivos a cumplir para y enfocados a una especialidad y derivados de una metodología o un marco de referencia como cada una de estas normas. Si vamos a hablar de calidad, nuestro marco de referencia pues va a ser la 9001 y así sucesivamente, 14001 para ambiental y 45001 para seguridad y salud en el trabajo. Entonces vamos a mirar qué nos pide la 9001 en su enfoque para el sistema de gestión. La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. Este es el objetivo de la 9001 en el sentido de la organización debe. Si ustedes han interactuado con la norma y si no, les doy este argumento. Este párrafo que traemos aquí a colación es el que se maneja en la gran mayoría de los inicios de los numerales en cada una de sus necesidades apremiantes que exige este contenido puntualmente en sus numerales. La organización debe, en ejemplo, recursos, empezar a establecerlos, a implementarlos, a mantenerlos y a mejorarlos continuamente. De lo que nos da ya es una variable del alcance que tienen estas implementaciones y ya nos dan unos atributos porque esta argumentación la establece en las tres normas. Si se dan cuenta, y por eso paso a la diapositiva siguiente, nos habla de establecer, implementar, mejorar y mantener cada una de ellas. Entonces, en ese esquema es donde nosotros nos tenemos que ubicar como organización para poder establecer dentro de la misma esos parámetros que tenemos que ejecutar. El establecimiento está ubicado o está basado sobre una planificación para determinar todos los factores que hemos hablado en el transcurso de esta capacitación. Y aparte de ello, pues nos da ya los elementos para poder empezar a ejecutar esa planificación. Antes del establecimiento de la planificación, pues hay una construcción inicial que es identificar todos los factores externos y internos que cuando empecemos a desglosarlos del numeral 4 al numeral 10, pues se van a dar cuenta cuáles son las necesidades que van a encontrar para determinar el direccionamiento estratégico y todas esas variables de la planificación para dar ese planteamiento de la implementación o de la operación para poder ejecutar. Y posterior a ello, en el trasegar de esas ejecuciones, en cualquiera de estas especialidades, en la implementación o la ejecución, pues empezar a derivar acciones que sean permanentes y que puedan ejecutar resultados comprobables. Entonces, esas actividades o esos procesos que podemos establecer dentro de la organización, pues nos dan esa viabilidad de que son actividades perdurables en el tiempo y se mantienen con una mejora continua. Eso nos da los atributos de poder dar resultados a estos sistemas y que el mejoramiento continuo pues esté enmarcado en un ciclo como el de la mejora continua, que es el que predomina aquí para generar esa metodología, que cuando ya veamos la implementación lo van a ver un poco más desglosado, pero para darles una síntesis en cada una de las especialidades, como en el dado caso de la que estamos hablando, la 9000, pues está enmarcado en la gestión de calidad. La organización debe empezar a planificar y a establecer tanto los factores externos como internos para dar para estructurar su direccionamiento estratégico y posterior a ello implementarlo,
mantenerlo con estas actividades secuenciales y sobre ellos generar unos resultados que nos van a dar unas desviaciones o unas buenas prácticas donde nosotros ya o la organización debe empezar a determinar decisiones para darle continuidad o mantener la mejora continua en los otros periodos siguientes, basadas en el ejemplo que estamos viendo en la 9000 en la gestión de calidad. Obviamente, se deben establecer los procesos, que ayer lo hablábamos bastante porque es una palabra que la gestión basada en procesos pues se debe establecer en estas organizaciones, en estas tres especialidades para poder entender, interpretar y poder ejecutar estos sistemas de una manera integral, porque eso es lo que buscamos cuando empezamos a ejecutar los sistemas, que no sean aislados, inicialmente construirlos, pero que no se aíslen de las gestiones que son similares, en el sentido de la construcción, obviamente cada uno en su especialidad. Aquí hablamos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y el tema ambiental o el desempeño ambiental. Entonces, pero hay herramientas y metodologías que vamos a ver cuando estemos en los numerales que dan esos parámetros para construir un solo concepto en cada uno de ellos, obviamente apuntadas cada una a su especialidad. Entonces, aquí lo que nos dice para concluir, dice, incluido los procesos necesarios, sus interacciones, que esas también las mencionábamos ayer, cuando podemos caracterizar un proceso, empezamos a establecer cuáles van a ser las interacciones dentro de la organización y poder determinar mis alcances o el alcance del proceso. Siendo yo el proceso, ya sé hasta dónde voy yo y dónde empieza el otro proceso para poder determinar las actividades perdurables o ejecutables dentro de cada uno de ellos. Obviamente eso debe estar enmarcado dentro de los debes y requisitos que tiene cada una de las normas. Y vamos a ver qué nos dice de los otros dos sistemas de gestión. Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar, que ya nos determinan unas variables de integrabilidad, porque podemos ya generar esos recursos. El establecimiento pues puede ser una metodología que abarque estas tres especialidades y que nos dejen puntos de valor o valor agregado para poder determinar los siguientes pasos de esta cadena de valor. Las únicas diferencias que estamos encontrando es la necesidad apremiante de cada especialidad. En el ejemplo que estamos leyendo, pues la 14001 lo que requiere puntualmente como un objetivo principal y que la recomendación es que lo coloquen cuando estén en esa construcción, si hacen parte de una organización y si hacen el ejercicio como auditor, verificar el desempeño ambiental. El desempeño ambiental enfocado al impacto que tiene la organización frente a los recursos naturales y obviamente sobre los recursos naturales que demande esa organización para la producción de su servicio o producto, pues la disposición del desempeño o las buenas prácticas de estos recursos en toda la cadena de valor que tiene la organización en su producto o servicio. Recuerden ustedes que estas normas son de aplicatividad internacional. Esto le aplica a cualquier empresa, primero que quiera dar el salto de calidad o de valor frente no solo a su país, sino poderse desplazar o empezar a explorar mercados internacionales. Y estas gestiones, tanto la ambiental como la 45001, tienen una complejidad en el sentido de que la legislación, y por eso lo menciono bastante en estas dos, y por eso lo traje así en estas diapositivas para unirlas, tiene que tener esa adaptabilidad de lo construido en su organización, en su ubicación geográfica. ¿A qué me refiero? En los países, la gestión ambiental y la seguridad de salud en el trabajo, en algunas partes fundamentales para medir el desempeño ambiental, piden otros lineamientos, que eso es lo que hay que articular cuando haya un desplazamiento o una amplitud del mercado hacia otras posiciones geográficas en el mundo. Pero básicamente la 45.000 y la 14.000, en la 45.000 lo que nos pide es la gestión basada en la seguridad
y Salud en el Trabajo, que está muy alineada con la legislación, porque esta buena práctica, como la 45.000, dio lineamientos para que las construcciones legislativas en sus países, pues las acogieran para diseñarlas. Y en la 14.000 pasa algo similar, pero como les he dicho en mi intervención en estos momentos, pues los países emiten su legislación a la necesidad apremiante de cada país. Si en los países ven la complejidad de que los recursos hídricos, por poner un caso, tienen una necesidad mucho más abismal que en otro país, pues ellos ponen algunas prioridades y generan esos instrumentos de medición un poco más robustos, que es lo que hay que adaptar cuando se trasladan a otras posiciones geográficas, ¿vale? Entonces queríamos mostrarles lo que habla de cada uno de estos sistemas y si se dan cuenta, pues nos habla de establecer, implementar y mejorar continuamente un sistema basado cada uno en una de sus especialidades, pero y esto sale de cada norma pide que se establezca esa necesidad en su sistema de gestión. Y eso es lo que nos da a nosotros empezar a determinar cuando vayamos a construir nuestro sistema, pues nuestro alcance que debemos empezar a identificar en la organización para determinar las acciones o las actividades que se requieren para cada una de estas especialidades. Y ya posteriormente pasamos a las guías complementarias de la ISO, de las ISO. Más precisamente en el primer caso es de la 9001. 9001 tiene varias hijas. Aquí traigo también la definición de la 9001, pues porque no podríamos obviarla dentro de la familia. Es como desconocer un tío, un primo, porque pues para mí ella es la mamá, no podíamos nosotros desconocer a nuestra mamá, pues porque sería un insulto para nuestra familia. Entonces aquí también está. Y vamos a empezar de una vez por la primera. Yo les he hablado inicialmente en unas explicaciones de algunos conceptos y una numerología que traía basada en algunos conceptos o definiciones que traían un numeral. La ISO 9000 tiene esa obligación. ¿Y qué dice la ISO 9000? Establece los conceptos y principios fundamentales del sistema de gestión de calidad. Esta ISO, cuando se fomentó, fue porque, creo que este argumento lo dije en algún momento, pero lo voy a volver a ampliar porque es importantísimo. Cuando se fomentó esta 9000, la 9000 en su primera creación era la norma certificable. ¿A qué me refiero yo? Ella fue, en sus primeras versiones, la que salió a, al, al, a, al ámbito comercial como la norma de calidad. Tenía una estructura básica, manejaba unos conceptos y definiciones muy claros y adicionalmente a ello decía unos parámetros muy generales donde nos hablaba de qué era la calidad. Cuando se evolucionó a la 9001, 2008, se segmentaron o se separaron porque el concepto de la 9000 estaba basado, su gran mayoría de conceptos, en definiciones y principios fundamentales que debíamos emitir dentro del concepto de calidad. Más sin embargo, no daba unos lineamientos o unas buenas prácticas, requisitos y debes, como lo empezó a generar la 9001. Entonces, como la 9000 no se podía desvirtuar porque lo que generaban eran conceptos y principios principales para entender un sistema de gestión de calidad, pues lo que se hizo fue robustecerla en ese marco conceptual. Ampliaron los conceptos y fortalecieron los principios que emana esta 9000 para darle complementariedad a la ISO certificable que pasó a ser la 9001. La 9001 empezó a estructurar los pasos que teníamos que generar dentro de las organizaciones, que es el deber ser dentro de la estructura de valor que hoy en día estamos aplicando. Entonces, la 9000 generó los conceptos y principios fundamentales
del sistema de gestión de calidad, que son los únicos conceptos que se pueden denominar para establecer un sistema de gestión. ¿Y esto qué hizo? Hizo que, por ejemplo, el significado de organización, el significado de proceso, el significado de gestión, por hablar de algunos, generaron un único concepto y se eliminaran los debates que se presentaban en las implementaciones con los grupos de trabajo. Yo lo decía en las anteriores clases, que pues obviamente sobre estas palabras hay N cantidad de conceptos porque pues hay muchas editoriales, diccionarios y otras bibliografías que emiten o emanan su concepto a, a, nivel de su forma de ejecutarlos o identificarlos. Lo que hizo la 9000, generar un concepto basado en la calidad y en las organizaciones para que ese concepto no dejara brindar dentro de las organizaciones esa dualidad que existe en cada una de las posiciones que podrían haber con los diferentes conceptos en el sentido del significado de cada una de estas palabras. Cuando se debatía era por la implementación y también cuando se ejecutaban en las auditorías de la organización. Cuando generaban auditorías internas, pues había una duplicidad de conceptos que daban brecha o abrían el espectro para emitir varias apreciaciones y no daban conclusiones a la definición que requerían hacer. Entonces, la 9000 se fortaleció como una guía complementaria para dar los conceptos y principios a los que nosotros acogemos para poder establecer dentro de la organización como cultura organizacional. Y obviamente la 9000 define los requisitos del sistema de calidad de una organización y que son debes y requisitos que deben cumplir para demostrar la capacidad de proporcionar productos y o servicios que cumplan con los requisitos del cliente, reglamentarios y otros requisitos, porque así lo menciona la 9001. Entonces, esa separación nos dio la oportunidad, obviamente, de empezar a definir los requisitos en una ISO y la otra se volvió complementaria generando lo que les mencionaba anteriormente. Los principios son fundamentales porque, vamos a verlo más adelante, son las declaraciones que genera la organización desde sus puntos más altos como los líderes y se derivan para los niveles jerárquicos inferiores para que así actúen y obviamente los conceptos limitaron esas discusiones y cada vez que había algún debate por algún concepto, pues se iba a la consulta de la 9000 para generar esa claridad y poder simplificar esa posible discusión, ¿vale? Entonces, ahí por eso la traje, por eso la puse en la diapositiva, en el slide, para que vieran cómo se interactúan estas dos. Adicionalmente a ellas, a la certificable y a una de las guías complementarias, tenemos la 9002. Se centra en la gestión de calidad en las organizaciones de producción y servicios. Establece requisitos como documentación, control de documentos, recursos humanos, procesos y medición y mejora. Yo les he dicho que la norma ISO habla, bueno, la 9001, estamos hablando de otra norma ISO, pero es una guía complementaria, da unos parámetros y unos lineamientos en el sentido de qué debemos nosotros determinar o establecer dentro de sus numerales. Pero muchas de esas claridades, pues no lo emite la 9001. O sea, en el sentido de que es muy general y es pues deja a la apreciación, obviamente con ciertos parámetros, pero queda muy ambiguo la apreciación y no nos da claridad en algunos casos de cómo nosotros debemos interpretar cada uno de estos deberes y requisitos. Entonces, la 2 generó un poco más, o generó bastante claridad, por no desmeritarla, porque lo genera. Obviamente, yo les he dicho anteriormente que la interpretación es lo que yo vengo a enseñarles para que se den cuenta cómo podemos mirar cada numeral en una forma diferente,
Pero la 9002 también se centró en la identificación del concepto principal o del objetivo principal de la 9001 y dio lineamientos en la documentación, en el control de documentos, en el recurso humano que requieren y los procesos y la medición y la mejora continua que necesitamos en la organización un poco más, o sea, derivó de ampliar ese rango de conocimiento que pide y tiene como requisito la 9001 y la 9002 genera un poco más de amplitud en esos conceptos. Estas normas en los recursos que se les ha dado la posibilidad de generarlos en el repositorio, pues están. Y pues los invito a que la conozcan para que vean cómo ellos hablan del espectro desde el debe al requisito que genera la 9001. Da ciertas viabilidades de cómo ustedes pueden identificar dentro de la organización esa documentación, cómo podemos generar o empezar a visualizar esos requisitos y ampliar el rango de cómo nosotros posiblemente podríamos identificarlo. Esto no quiere decir que esta ISO 9002 diga qué tenemos que hacer. Amplía un poco más el conocimiento, pero es del score de la empresa y de los funcionarios encargados tanto de la implementación como de las auditorías, generar esas necesidades encontradas en el mercado laboral, que hay bastantes metodologías para poder abarcar estas identificaciones para dar cumplimiento a estos requisitos y debe. Pero pues esta norma 9002 genera unos lineamientos mucho más amplios en estos conceptos anteriormente mencionados y que están aquí enmarcados, resaltados, porque pues esta es la que podríamos decir que es como la guía de implementación de los requisitos que requiere la 9001. Pero, pues como les digo, las otras también nos dan esos parámetros en cosas puntuales, pero esta abarca casi, o bueno, abarca la totalidad del alcance de la 9001, ¿vale? La ISO 9004 proporciona pautas para mejorar el desempeño a lo largo de una organización y su capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Una de las necesidades, y yo les he comentado cuando hablamos de los comités técnicos de las normas ISO o de la Organización Internacional de Normalización, que cuando empiezan a interactuar con el servicio al cliente, que son las organizaciones, pues derivan varias identificaciones que nos dan variables a la Organización Internacional de Normalización para emitir guías complementarias como estas. Aquí en ella vieron la necesidad de mejorar el desempeño a largo plazo. Muchos de los sistemas tienen una curva descendente desde su creación. Más sin embargo, cuando logran el objetivo de la acreditación, pues muchas de las empresas y muchas de las personas que implementan estos sistemas, pues creen que es la meta, el destino final de esos sistemas y empieza a haber una curva descendente porque creen que eso es la última parte del sistema como tal. Y es un error grandísimo que la certificación la tomen como el objetivo principal y final de la organización. La acreditación lo que genera es que ustedes ya tienen un sistema en un grado de madurez inicial y que a su vez deben empezar a enmarcar un desempeño en su grado de madurez para evidenciar la mejora continua. Obviamente enmarcado en el compromiso de la organización y en su capacidad de satisfacer las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. Cuando hablamos de necesidades y expectativas de todas las partes interesadas, estamos hablando del cliente externo y el cliente interno. Y esta norma ISO pues da un poco más de claridad en este concepto o en esta necesidad apremiante de la organización. Porque como les decía, muchos de los sistemas que llegan al objetivo de la certificación, pues tienen una curva descendente
porque creen que es la meta y ahí para mí es el punto de partida porque la construcción del sistema y que ya se acredite porque cumplen los debes y requisitos, pues tiene que empezar a marcar una evolución para demostrar el desempeño que el sistema está ejecutando o que el sistema está reflejando dentro de la misma organización. Si eso no está pasando así, pues el sistema se estructuró en papel, por ponerlo en términos como son, y pues esos documentos empiezan a desvirtuarse porque la operación de la organización pues está emanada o emitida o generada o construida en otra forma de aplicatividad. Entonces, el punto de partida de ya de dar ese salto de calidad o de alto nivel, para no manejar el término de calidad, está basado o está en el primer paso de llegar a la certificación. Y posterior a ello, pues debe haber una marcación que nos muestre ese desempeño a largo plazo, que era una de las grandes complejidades en su momento. Por eso se creó esta guía complementaria que generó esas atribuciones que les estoy mencionando. Y ya por último, y no siendo de la familia, pero es como un primo lejano de la 9001, porque en su momento no habían directrices que plasmaran las actividades que se deben hacer en un sistema de gestión enmarcadas en una norma ISO. Se plasmaban en diferentes metodologías que tenían anteriormente en otra documentación, pero eran partes aisladas que no hacían parte del todo de un sistema. Por ello, se creó la 19.011, que es otra capacitación que tengo dentro de la corporación, por si la quieren conocer, es cómo se establecen las directrices para la auditoría de un sistema de gestión. Aquí nos da el paso a paso que requerimos para empezar a verificar los sistemas de gestión. Aquí en esta capacitación vamos a basarnos en las 3 normas para que ustedes conozcan los requisitos y obviamente los instrumentos que requieren verificar sobre estas 3 normas. Pero esta norma ISO les da los lineamientos puntuales de la auditoría como tal de un sistema de gestión, que es una parte complementaria o nuestro libro de guía, por poner un término, para dar lineamientos gerenciales a nivel de dirección de cómo se auditan un sistema de gestión, ¿vale? Y ya pasamos, terminamos, salimos de la casa de la 9000 y nos vamos a la casa de la 45.000, donde tienen estas 4 normas ISO, discúlpenme ustedes, sí, porque la 14.000 sí fue, el papá fue muy considerado y generó muchas más guías, pero la 9001, la 45.001 tiene estas 4 guías. Bueno, estas 3, obviamente traemos el significado de la certificable para que vean cómo empalma con las otras 3 guías que tenemos a colación. Pues vamos a leerlas y las interpretamos. La ISO 45000 es una serie de estándares internacionales desarrollados para guiar a las organizaciones en la creación y mantenimiento de entornos seguros. Cuando hablamos de creación y mantenimiento de entornos seguros, en la 45.000 está dentro del número, pero no hay una amplitud de este concepto mucho más claro, sino que nos dice que debemos establecer y determinar mantenimientos o inspecciones en los entornos seguros de los funcionarios o colaboradores de la empresa. Y esta norma ISO amplía ese rango de conocimiento y nos da ese concepto mucho más desglosado en el mantenimiento de los entornos seguros. ¿Qué herramientas podríamos ejercer o ejecutar dentro de esta gestión que se requiere empezar a generar para estos entornos seguros? ¿Y qué nos abarca en esos entornos seguros? Una serie de prácticas y procedimientos que solo protegen la salud de los trabajadores, sino que también aumentan la eficiencia y reducen los costos asociados a los accidentes y enfermedades laborales. Enmarca
la totalidad de este proceso en ese sentido, porque no solo nos habla de la protección en temas de salud, sino también empieza a darnos lineamientos para estructurar nuestros instrumentos de medida, para aumentar la eficiencia y la reducción de costos que debemos determinar en la consolidación de este proceso. Entonces, la 45001 nos da unas variables muy importantes en verificar los entornos de trabajo seguros eh, y emana también esos conceptos en los instrumentos de medición que pues nos habla de eficiencia y reducción de costos que son importantísimas y adicionalmente a ello pues esos instrumentos de medición son de carácter obligatorio y lo hablo en el marco colombiano porque nos exigen dar cumplimiento con unos indicadores que nosotros debemos encontrar o debemos identificar. En algunos casos los mencionan textualmente como el de la eficiencia. Ese de la eficiencia pues está enmarcado dentro de la 0312 que nos da ese lineamiento claro, pero la reducción de costos pues le da un valor a la organización que si se lo preguntan a un financiero, pues les interesaría muchísimo que les dieran esa amplitud para poder establecer dentro de la organización cómo lo pueden determinar, ¿vale? La 45001, pues es la certificable, que es el marco global para las organizaciones que identifiquen, controlen y gestionen todos los riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, desde su identificación, control y gestión y mejora continua de todas las posibles afectaciones que pueden tener nuestros funcionarios en sus operaciones. Entonces, pues aquí es claro cuál es el motivo o el objetivo, disculpen, del que tiene la 45.000 y pues se asemeja o se enmarca en la familia de la 45.000 en las amplitudes de los conceptos que requieren esta norma certificable. La 42.002 nos habla de las directrices para la implementación de la ISO 45.000, que es una guía de implementación que contempla toda la 45.000, proporciona ayudar a las organizaciones a aplicar los requisitos de la norma certificable de una manera efectiva. Yo les decía en la familia anterior o en las guías complementarias que la 9002 se podría presentar como una guía para la implementación de la 45.001 y lo que trataron de emitir, porque la numeración, eso quiso generar que supieran, por ejemplo, que la 45.000 pues emitía, por ejemplo, conceptos viables de la 45.000, pero la 9.000 generó conceptos tan amplios que le aplica a varias normas ISO. Pero en las posteriores a la certificable, como la 45.002 y la 45.00003, generaron gestiones similares porque la 9.002 y la 45.002, disculpen, pues son las que se determinaron para poder dar la facilidad de la implementación de la ISO certificable. Entonces aquí nos da unos lineamientos para empezar a verificar la interpretación que yo les quiero dar en esta capacitación, pero esta norma ISO les da esos insumos que son bastante relevantes, pero no llegan hasta el grado de darles las metodologías o los recursos metodológicos documentales que podrían ser aplicados en cada una de esas variables. Pero sirve para poder interpretar en cada uno de los numerales qué posibilidades podríamos identificar y ya está el funcionario que la aplica o el grupo de trabajo que la quiera implementar, pues identificar con qué metodología aplicar para esa identificación. Pero los invito a que conozcan esta 42.000, que es bastante interesante para poder ver frente al marco de la 45.001 todos los lineamientos que pide esa norma a nivel general y aquí los describe un poco más amplio en cada uno de sus numerales. Y ya por último tenemos la 43, la 45.003, disculpen, que proporciona pautas para identificar y gestionar los riesgos psicosociales. Recuerden ustedes
que nosotros tenemos riesgos dentro de la organización y si no saben, pues les menciono que la organización en sus riesgos ocupacionales tiene diferentes riesgos a identificar. Una de las variables que no se tenía contemplado en los riesgos hace mucho tiempo eran los psicosociales. Por ejemplo, el estrés no era una enfermedad, hoy en día está categorizada como una enfermedad y empezaron a establecer lineamientos en el sentido de que muchos de los factores que afectaban a los funcionarios eran los riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué hizo la ISO? Proporcionó una guía complementaria para poder identificar y gestionar los riesgos psicosociales. Una de las herramientas que no sé si lo hayan visto en alguna de sus organizaciones o en algunas de sus actividades cotidianas como empresarios o como funcionarios, pues son una herramienta como la que llaman aquí en Colombia la batería psicosocial, que es empezar a determinar encuestas basadas en situaciones a los funcionarios para empezar a identificar cuáles son los posibles riesgos que tienen basados en esta especialidad. Entonces, la ISO 45003 generó unas pautas que gestionan la identificación y la gestión en este tipo de riesgos, que si no tienen la posibilidad de aplicar una batería psicosocial, porque eso tiene que ser un grupo interdisciplinario, entre la construcción de las preguntas que las emana o emite un grupo de especialistas como psicólogos, eh, eh, soci ¿cómo se llama? Los sociales, eh, gente que tiene, que está en la rama de la salud y que tienen esas atribuciones para poder identificar y marcar qué le puede pasar o qué posibilidad tiene un funcionario en una afectación dentro de su actividad normal, pues, pues se pueden construir estas construcciones para generar unos resultados iniciales y llevar esa información a unos especialistas como los que mencioné anteriormente que generan un concepto mucho más acertado en esa actividad. Pero la 43 en su momento, pues 43, la 45003, disculpen, generó esa metodología para identificar y gestionar los riesgos psicosociales y que nos daba esa atribución. En la ley colombiana no pueden emitirse estas identificaciones si no son profesionales de la salud, como los que mencionaba, el psicólogo, el responsable social, todas estas personas que tienen esa profesión y que genera esas actividades dentro de la organización, o si no están dentro de la organización, pueden ser contratados para que generen estas actividades. Dan estos lineamientos para poder establecerlos dentro de la organización, pero como les menciono, aquí en Colombia tiene que ser un responsable de la salud que emita esa gestión, porque si no, no es válido. En la gran mayoría de las organizaciones, pues hay psicólogos que tienen estas potestades y podrían ejecutar estas baterías psicosocial, como lo menciona aquí en Colombia, podrían, generando esta articulación. Y lo que les podría servir de insumo, pues es esta ISO 43003 para empezarlas a generar. Si dentro de sus organizaciones no tienen esos miembros que menciono anteriormente, pues les queda complejo porque si están en Colombia, lo menciono por mi ubicación geográfica, pues no les permitirá hacer estas pruebas porque la responsabilidad está enmarcada en una persona que tenga esas atribuciones profesionales y la pueda ejecutar, ¿vale? Y ya por último, de las tres ISO que estamos hablando, pues la 45001 tiene una mano de familia bastante robusta. Vamos a ver. La ISO 14000 expresa cómo se debe contribuir, perdón, cómo se debe construir un sistema de gestión ambiental positivo. Esta norma ha sido implementada en la ISO 14010 y la 14011
que establecen todos los principios generales sobre las auditorías ambientales y que se aplican a todos los exámenes de auditoría ambiental. Estas dos ISO, tanto la 14010 como la 14011, fueron derogadas por la que les explicaba de la 19011, que fue la Galante, que asumió esa responsabilidad porque, como les decía antes, cuando se empezaron a generar esas normas guía, pues cada uno la generó a la necesidad y expectativa de su especialidad. Los comités técnicos empezaron a establecer qué necesidades tenían y, por ejemplo, una de ellas era la auditoría a los sistemas de gestión. Y pues claramente, pues cada uno emitió sus normas ISO. La norma ISO 19011 abolió o derogó las demás y absorbió toda esa gestión porque al determinar en cada norma ISO la estructura del anexo SL, pues dio esa atribución para poder simplificar esa verificación y el galante de esta gestión pues es la 19011. Entonces, obviamente no las podemos desconocer y están dentro del repositorio y pues pueden ver que tienen muchas atribuciones buenas todavía para cuando vayan a aplicar una auditoría de la 14001, pues que les puede funcionar muchísimo en ese sentido porque pues da lineamientos técnicos a nivel ambiental que no serví, que en su momento no servían y hoy en día también yo las sigo consultando, que nos sirven como atributos para dar conceptos donde se requieran ampliar actividades en el desempeño ambiental. Después de la 14.000 se generó la 14.012. Esta norma establece los criterios fundamentales para poder calificar a los auditores. Siempre es importante que la evaluación de los auditores esté enmarcada frente a una metodología que debe ser. La 14.012, bueno, la 14.001 tiene una complejidad que el desempeño ambiental pues tiene que estar basado en el impacto y en el impacto que genera la organización dentro de su entorno social, geográfico y demás variables que debemos determinar. Y adicionalmente, dentro de su desempeño ambiental con los recursos naturales que utilizamos para la gestión de nuestro ejercicio organizacional. Entonces, los auditores que tienen estas atribuciones para generar estas gestiones dentro de la organización, pues deben estar muy bien conceptualizados frente a los criterios para poder dar asertivamente las observaciones o hallazgos que se derivan de este ejercicio auditor. Entonces, esta norma da esos criterios de qué da estos criterios fundamentales de qué se deben observar desde la parte del auditado hacia los auditores. Entonces, esta guía o esta norma, sí, esta norma guía que les da esas variables, pues se les puede suministrar a las personas que van a ser auditadas para que pues, establezcan esos criterios dentro del ejercicio y cuando termine la actividad de auditoría, pues den esos valores asertivos al calificar a los auditores. Los resultados de las evaluaciones de los auditores son supremamente vitales para el mejoramiento continuo de los procesos de seguimiento y control, de control interno, de como lo denominen dentro de la organización, porque esa gestión son los instrumentos de medición que tenemos en ese proceso, ¿vale? Entonces, la deben tener dentro de su profesionalismo y de los como auditores internos. Posterior a la 14.012, encontramos la 14.013, que establece una guía de consultas a la hora de realizar la revisión de la certificación ambiental.
Esto es muy similar al argumento que les daba en el anterior slide. La certificación ambiental es un gran paso dentro de la organización porque nos da ese cubrimiento de que estamos cumpliendo tanto con el impacto, o sea, estamos dentro de los rangos de tolerancia del impacto ambiental y frente al desempeño que tenemos a la utilización de los recursos naturales. Entonces, cuando ya se genera ese establecimiento de esa certificación, como les he dicho en la anterior intervención o la anterior diapositiva, es el primer paso para empezar a revisar todo lo que se emitió en ese establecimiento de ese sistema de gestión. Cuando ya generamos eso, ya hay un grado de madurez principal, que es el cumplimiento de los requisitos mínimos que debemos tener para este sistema ambiental. Pero de ahí partimos para dar esa implementación de mejora continua en las actividades asociadas a esta especialidad. Entonces, esta guía les va a dar consultas o les va a dar unos lineamientos de revisión de la certificación ambiental. En esas observaciones que se han generado en las auditorías de acreditación, pues ustedes tendrían la posibilidad como organización de empezar a verificar el grado de cumplimiento o a dónde han llegado hasta el momento cuando se acreditan o se certifican. Y cuál sería el camino, porque eso lo da esta guía, para poder seguir avanzando en la continua en cada uno de estos puntos neurálgicos que se generaron en la acreditación de este sistema ambiental. ¿Vale? ¿Cuál más tenemos a colación? La 14014 genera una guía para revisión inicial que se realiza en todos los sistemas de gestión ambientales. La anterior nos hablaba del camino ya de la acreditación, y esta nos daba los parámetros iniciales que debemos empezar a determinar para poder establecer nuestro sistema de gestión ambiental. La 14015 es una guía en la que se encuentran los criterios necesarios para realizar evaluación del emplazamiento ambiental, que es la actividad que debemos determinar, porque las evaluaciones de toda la gestión del emplazamiento ambiental pues nos dan los atributos de si estamos cumpliendo o no. Entonces, esos criterios son supremamente necesarios, y antes de primero se identifican, y sobre esa identificación se evalúan el grado de cumplimiento que tenemos nosotros como empresa para poder establecerlos en la gestión de esta especialidad. Voy a dar aquí un paréntesis. Estas gestiones o estas guías de amplitud de conceptos nos ayudan a nosotros los auditores para saber todo lo que establece la organización para determinar su sistema, en este caso el sistema ambiental. Entonces, estas variables de amplitud de conceptos pues las estamos dando en esta capacitación porque son las que nosotros recomendamos para que ustedes se instruyan en ellas, y cuando vayan a hacer el ejercicio de las actividades de auditoría, pues lo que recomendamos es que ya tengan estos conceptos claros, y obviamente cuando vayan a hacer el ejercicio de la auditoría, pues las preguntas sean mucho más asertivas y concretas en el sentido de la gestión de la aplicatividad de estos sistemas, ¿vale? Entonces, los invito, la gran mayoría está en el repositorio que ustedes tienen a disposición, que nosotros les hemos dado de esta información. Si quieren alguna que no está ahí, pues me pueden decir a mí por el chat y yo con mucho gusto se las comparto en ese repositorio, si la tengo. No, mentiras, sí, se las comparto. Posterior a la 14015, hablamos de la 14031, que gracias a esta norma se pueden realizar una evaluación del comportamiento que presenta el medio ambiente, se desarrollan herramientas necesarias para conseguir los objetivos ambientales, solo se utiliza internamente en la organización. Ustedes saben bien que dependiendo de la ubicación de la organización, pues hay un medio ambiente que estamos afectando. Ese medio ambiente tiene un orden lógico de operación, y eso lo podemos calcular con esta guía. Esa evaluación nos da unos parámetros para poder establecer
el impacto que podemos generar sobre nuestra operación. Generamos un estado real inicial de cómo viene operando el medio ambiente, nuestro entorno ecológico y social que tenemos en afectación, y obviamente sobre esa variable podemos nosotros empezar a operar. Esto es en parte de la anticipación, de la verificación preliminar. Entonces, esa variable nos da ese concepto para poder evaluar cómo nosotros estamos impactando en el sentido ambiental, y obviamente pues ese resultado se entrega a los entes gubernamentales encargados de esta gestión, y ese parámetro en algunos casos, dependiendo de la organización, nos lo establece o nos lo da el ente veedor de esta gestión, y nosotros sobre esa variable debemos estar dentro de unos rangos para no dar, no generar un impacto bastante considerable y que no tengamos la posibilidad de acreditarnos a una sanción. Entonces, esta guía les sirve para determinar ese estado real del medio ambiente al que estamos impactando, y sobre ese pues ya tenemos una evaluación que nos genera un estado real, y que nosotros sobre ello pues vamos a trabajar para dar el impacto, el desempeño ambiental que tenemos dentro de la organización. Y ya por último, hablamos de la 14.032, que es la norma que genera guías de indicadores específicos para el sector industrial. En muchas de estas organizaciones nos obligan en el sector industrial legislativamente a tener unos indicadores, como lo mencionaba anteriormente, que se reportan a los entes encargados de ver por esa gestión, cómo tenemos la disposición final de nuestros residuos, cómo hemos impactado nuestros recursos hídricos, naturales, al factor tierra, en fin, todas esas derivaciones, pues aquí deben estar enmarcadas en unos instrumentos de medición como indicadores específicos, que aparte que los mencionan en esta guía, están dentro de las normas, leyes que tiene cada país asociados a cada gestión. Yo lo hablo desde la colombiana porque pues la que más conozco, pero pues estos están a nivel general, que son los que deberíamos ejecutar de una manera obligatoria. Pero cada país tiene la gestión ambiental definida dependiendo de la necesidad de cada, por decirlo así, de cada gobernante. Entonces, porque eso va cambiando a medida que se va generando. Lo que se debería hacer, y uno de los principios que hemos fundamentado, es que deberían estar asociados a los objetivos ambientales a nivel mundial, los que genera la ONS. Esos objetivos, que son los del calentamiento global, pues deberíamos empalmarlos con los objetivos de la organización, que es una de las recomendaciones que siempre damos cuando implementamos este sistema. Y ya por último, hablamos de la norma ISO 14060, que genera la guía con la que se pueden incluir aspectos ambientales en los productos realizados por la organización. Cuando ejecutamos nuestra cadena de valor de toda la organización, esta guía nos da aspectos más robustos, porque la 14001 nos habla de ello, pero esto nos amplía un poco más el concepto de cómo interactúan nuestros productos con el impacto y el desempeño ambiental. Aquí pues genera esos insumos para poder establecer esos aspectos relevantes de la realización de nuestros productos enmarcados en la operación de la organización. La 14001 es muy puntual en ciertas medidas, y por eso generaron tantas marcaciones en ese sentido, porque el desempeño ambiental es muy sectorizado y tiene muchas aristas, muchas variables, muchas ramificaciones que se deben tener en cuenta para poder enmarcar el gran concepto que emana la 14001, que es el desempeño ambiental. Si nosotros logramos encontrar todas esas afectaciones desde el inicio hasta el final de nuestra gestión, pues es fundamental, y damos cumplimiento a todos los requisitos y debe que tiene esta 14001. Y todas estas normas que genera la 14001, que tenemos más, pero las vamos a dejar hasta ahí por la hora que se nos está pasando,
Por eso enmarca todas estas secciones y pueden ser que suenen muy similares, pero cada una tiene una especialidad complementaria a la 14001. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar hasta ahí mañana. El, bueno, eso lo hablamos ahorita el lunes, digámoslo así, es feriado a nivel Colombia, pero vamos a seguir con las clases, vamos a ver clases el lunes para no perder ese hilo conductor y vamos a hablar de la 14000 ya siendo nuestra séptima clase y posterior a eso ya nos vamos a meter en todo lo que tenemos auditorías y los numerales puntuales para que vean cómo primero se implementa y posterior a ello cómo se revisa en los tres sistemas. Para mí es un placer. Gracias a todos por estar aquí. Veo que el grupo hoy se ha reducido un poco más. Puede ser porque es viernes. Les agradezco que pues la continuidad de la presencia de ustedes pues lo que hace es que no pierdan valor a lo que se están acreditando y pues la verdad sí es bueno que estén en todos los 10 días para que queden la grabación. Muchas gracias a todos. A los que continúan conmigo, nos vemos en unos segundos. A los que no, muy buenas noches, feliz fin de semana.